Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en una emisión más de Primer Plano. Y aquí comenzamos pues con un tema interesante, un tema polémico, que es el de el dinero que nos gastamos del presupuesto en la democracia electoral, en los partidos y en toda la estructura burocrática del Instituto Nacional Electoral. En particular lo estamos tratando porque se acaba de dar a conocer que serán más de 5,000 millones de pesos lo que se le otorgará a los nueve partidos que tienen hoy representación en el Congreso, más los nuevos que logren afiliarse, y se les dará esa enorme cantidad. Y esto ha suscitado pues mucha polémica, porque el partido del gobierno, Morena, que es el partido que más prerrogativas tendrá, tan solo el año que viene tendrá 1,700 millones de pesos, está proponiendo, bueno, originalmente el presidente dijo la mitad, el presidente de la República dijo la mitad de los recursos hay que recortarlos, y la presidenta de Morena dijo no, eso es poquito, cortemos los 70%. Claro, como siempre, aquí hay que ver a los ganadores y los perdedores. Si tienes 300 millones o 300 y pico, como tiene el PRI, digamos, bajarle a 150, pues es mucho dinero, y si tienes 1,700, si te bajan, no es tanto. Es un tema que lleva mucho rato en la mesa. Cuando eres oposición no quieres que te bajen el dinero. Cuando eres gobierno estás dispuesto, pues porque tienes otros medios para allegarte los votos. Y ahí está la discusión, y creo que lo que se tiene que ver es que no solamente son esos 5,000 millones que vemos, digamos, sobre la mesa, sino que todos sabemos que todos los partidos gastan, bueno, nosotros hicimos un cálculo en algún libro, Luis Carlos Ugalde y yo, que por cada peso que se ve hay cuando menos 14 pesos por debajo de la mesa. Pero, en fin, ahí está la discusión. ¿Qué hacer con eso? ¿Dinero privado, público? ¿Qué hacer? No, los que están sobre la mesa son esos más la bolsa que les dan los estados. O sea, esa es encima de la mesa, y es un montón de dinero. Pues yo te voy a decir una cosa, yo creo que hay que mantener el sistema de financiamiento público, básicamente. Parece una mala idea abrir la posibilidad de que los, digamos, grupos de interés o, en fin, cualquier otro se dedique a financiar la política. O sea, se tiene que hacer con dinero legítimo, y es dinero de los contribuyentes. Y creo que en este caso la mayoría está haciendo una oferta generosa y útil. ¿Qué es lo que dijo Jacob Polewski? Y es en consonancia con la mayoría. Les ofrecemos una reforma constitucional que no tenga otros elementos de la reforma electoral, porque ya habíamos platicado en otro momento que querían estos delirios de Pablo Gómez de desaparecer el Consejo General de Línea. No, dijo, a ver, quitemos todas las esferas del árbol de Navidad y vayamos a una reforma constitucional que toque el modelo que hoy está establecido en la Constitución, que te da una fórmula, y bajemos la fórmula a la mitad o más. O sea, me parece una oferta súper generosa, y una oferta que deberían los partidos de la oposición efectivamente tomar. Y Mario Delgado dice que también habría que recordarla a los estados. Por tanto, si la mayoría dice y está en esa disposición, y es bajar, no es poco dinero, 150 millones, y también creo que tienen razón los de la mayoría en un punto. El partido que tiene más dinero no siempre gana las elecciones. O sea, esta idea de que tengan competitividad solamente por el dinero, creo que en este caso no se cumple, y por tanto me parece que deberían seguir esa propuesta, que a mí me parece adecuada, de una reforma constitucional para mandar a la mitad el financiamiento, manteniendo la primacía de lo público. Vamos a ver, ¿cómo ha evolucionado esto? Pensemos en los partidos políticos de inicios del siglo pasado, en el 1900. Sí había protopartidos, ¿no? El Porfiriato tenía ahí su intento del partido del gobierno, luego estaba la oposición, el partido de Madero, los antirreeleccionistas, y luego con la revolución ya salieron muchos partidos. ¿Cómo se financiaban? Solo Dios sabe. ¿Quién es Martín Luis Guzmán el que nos medio mete en esa vida de los partidos? Obviamente se financiaban con el dinero del grupo que estaba en el gobierno, porque todos los partidos estaban más o menos unidos al gobierno, pero disputándose entre sí. Luego llega el PRI, PNR por inicio. Y entonces, ¿cómo se financia? Bueno, Emilio Portes Gil dice, vamos a quitarle a todos los miembros de la burocracia un
pellizquito. Después de todo, están en ese puesto, pues porque estamos nosotros en el gobierno. Se dice, eso es ilegal. Sí. Bueno, entonces se financia vía el Estado de manera, pues bajo la mesa, ¿no? Pero todo el mundo sabía que estaban financiándose de esa manera. Probablemente el PAN no, que ese ya es el primer partido de oposición serio. El Partido Comunista en parte se financiaba por, en parte, ¿no? Dineros que le mandaban de otras dimensiones. De otras latitudes. Pero era muy chiquito, era muy poquito. Entonces siempre se financió por la vía del gobierno. Ahora es un financiamiento abierto, pero dices tú, María Amparo, no es cierto. El dinero no legal sigue siendo mayoría. Entonces, ¿qué hacer? Sí, es el dinero que va por debajo de la mesa, pero efectivamente el PRI fue un partido de Estado. ¿Qué quiere decir partido de Estado? Y así se reconocía. No necesariamente que fuera único, sino que, aunque hubiera pluralidad, contaba con los recursos del Estado, no solamente financieros, sino de todo tipo. Incluso recordemos que buena parte en las campañas del PRI, buena parte de la burocracia, no es nomás que dieran dinero, sino decían, vete a trabajar con el candidato, y seguían siendo funcionarios de las distintas secretarías. Era el aparato del Estado en favor del candidato del PRI, con lo cual, pues evidentemente tenía todas las de ganar. Incluso se decía, por ejemplo, que, en el caso del PAN, efectivamente sí tenía sus propios recursos, la mayoría, que eran con las rifas aquellas, sí, ¿no? De coches, que de pronto sí recibías así de coches y las aportaciones de los militantes. Entonces, los partidos de oposición, es que no estamos compitiendo contra el PRI, estamos compitiendo contra el Estado. ¿Quién le puede ganar al Estado? Bueno, eso empezó a cambiar desde luego con las reformas electorales, sobre todo la de 96, donde se supone que ya hubo cortar ese vínculo, por lo menos en intención y en muchas medidas, del Estado con el PRI, pero sí soltó un financiamiento muy elevado para los partidos desde 96, el que ya iba a ser legal, el que reparte el IFE. Y ahora viene la reducción. A mí siempre me pareció, incluso desde 96, que era demasiado dinero. Incluso las reacciones en ese momento del PAN y del PRD es, oigan, esto es mucho dinero. Y desde luego que el PRI, que era partido mayoritario, recibía una cantidad muy superior a las de los demás. Sí creo que está bien ir reduciendo en alguna medida ese financiamiento, pero yo le diría a la oposición, en términos de intercambio, que podría aceptar esta reforma y reducir al 50% el financiamiento a cambio de quitar las cláusulas de sobrerepresentación, que también cuando estuvieron en la oposición al PRD la querían quitar. La cláusula de sobrerepresentación que permite que los partidos puedan estar hasta el 8% sobrerepresentados y que ahora en el caso de la coalición de Morena llegó a casi el 20%. ¿Por qué? Porque es una fuerte distorsión entre lo que los ciudadanos votan en las urnas y en cómo se compone el Congreso. Yo diría ahí que tienen una ficha de negociación, reduzcamos el 50% del financiamiento, pero quitamos la sobrerepresentación en la Cámara Baja. Yo haría una propuesta en la línea que tú, pero con un agregado. Y sí quiero decir que me da tranquilidad lo que nos dice, yo no lo sabía, Leonardo, lo que nos dice Leonardo, que la idea sería decir, mira, dejamos todas las reformas político-electorales fuera y nada más le entramos a la fórmula. En Televisión Nacional. Bueno, me da muchísima tranquilidad que sea solo la fórmula, porque he estado oyendo, igual que cuando oímos de la Suprema Corte de Justicia, unas reformas electorales que sí dan, la verdad que sí dan miedo en términos de distorsión de la de por sí ya distorsionada representación política en México. Estoy de acuerdo, la sobrerepresentación que llega a casi el 20% y a 18% sin coalición, ¿eh? O sea, con el puro Morena, sin contar al PT y al PES, sacaron 34% y tienen el 51% en la Cámara, solitos. Eso me parece que va en contra no solo del espíritu, sino de la letra de la ley. ¿Por qué no proponer ahorita que es tan dispar el dinero que va a recibir Morena y en el orden que van, ¿no? Es Morena, PAN, PRI, etcétera. ¿Por qué no que los que están más arriba se les corte 50%, al que sigue se le corta nada más 40%, al otro 35%, al otro... Y entonces no distorsionas, porque si no vamos a acabar con un partido como antes en el poder,
con muchísimo dinero, sin contar el dinero bajo la mesa, y unos partidos muy disminuidos, porque la gente no quisimos votar por ellos. Entonces, que se haga ponderado a los votos esa disminución. Yo estoy de acuerdo ni contigo ni contigo. Muy bien. Yo Mira creo qué bueno que haya polémica. Hay un tema básico que es, ahí hay 5,000 millones en tiempos de austeridad que no alcanzan ni para los hospitales que estén recibiendo esa cantidad de dinero en los partidos. Es infame. Y me parece perfectamente razonable, todos colodos, todos rabones, metemos un corte a la Constitución y todos recibimos la mitad. Y no queda la lógica en la que es especialista Morena de que vamos a darlo a los damnificados del temblor. No. Usted no recibe el dinero y ese va a al erario público y ya el gobierno dirá cómo se gasta. O sea, quitarle ese sesgo personalista o electoralista y es parejo para todos. No veo cómo vas a meter a la Constitución. A usted le asigno 60-40 y al momento de igual que la representación, igual que se reparte el dinero, 70-30. Pero esta es una fórmula, ¿no? Es decir, se reparte tanto y se hace el cálculo, el salario mínimo. O sea, no veo cómo lo meterías ahí gradual, pero es eso. Y lo segundo es, yo no me pondría a negociar absolutamente nada. Si tienes una mayoría que hoy te plantea una reforma benigna y neutra, pues yo diría, mira, agárrese a esa como clavo ardiendo. Entiendo que para el PRI, para el PRD, que debe hasta la camisa, dirá, oiga, a mí no me baje la... No, pero esto es ante los ciudadanos, esto es un ejercicio de responsabilidad ante los ciudadanos. Lo que no puedes andar por la vida es diciendo que pasaste de la austeridad republicana a la frugalidad teresiana o calcutiana y resulta que a los partidos les das eso. Yo creo que la oferta es seria y la deberían tomar. Y la idea de, bueno, ustedes que son los que ganaron, los que tienen más votos, a eso les damos menos. Es introducir otro sesgo, el mismo que estás tú diciendo de la sobrerepresentación. ¿Por qué el 20%, 18%? Eso hay que quitarlo. Bueno, pues también quitar esa sobrerepresentación y luego decir, ustedes porque tienen más, porque ganaron, al final de cuentas, más votos, los vamos a castigar para tratar de emparejar lo que los votantes desemparejaron. Pues hay que dejar a los votantes, si le dieron mayoría a uno, ese sigue con la bolsa más grande, ni modo. Bueno, nada más yo quiero recordar lo que decía Morena cuando era partido minoritario, que decía que había que emparejar las cosas para que estuvieran, o sea, cuando menos hay incongruencia. No creo que lo que esté planteando Morena sea neutro. ¿Sí? ¿Por qué no lo planteó cuando él estaba abajo? En ese sentido no es neutro. Y a mí también me parece una barbaridad el dinero que le dimos a los partidos. Pero más que tratar el problema de darle 5,000 millones es cómo evitamos que no se gasten 5,000 millones, sino que se gasten 5,000 millones por 14. Pero son las dos cosas, ¿no? Son las dos cosas. Y si por algo cambiaría, más que incluso por la moneda de cambio de la sobrerepresentación, es vámonos de una vez a un sistema de representación proporcional puro, que no haya 300 de mayoría y 200 plurinominales, ¿no? Que sea la misma proporción. Tienen 30% de los votos, 30% de la Cámara. Eso se puede, 50%, a esa reforma me iría yo. Eso se puede de todas maneras, aún con diputados de mayoría. Así se puede. Utilizas a los de representación proporcional para distribuirlos de tal manera que el porcentaje de votos se traduzca igual en porcentaje de... Y yo creo que hay una ventaja en el hecho de que haya, sobre todo con reelección ya, de que haya distritos de mayoría en donde los ciudadanos identifiquen a su diputado. Yo creo que hay una cierta ventaja y por eso el sistema mixto como que trata de conciliar las ventajas relativas que tienen ambos sistemas, el de mayoría y el de representación. Lo que sí me parece ya inaceptable a estas alturas, eso es algo que se debió haber quitado, es esa distorsión de sobrerepresentación. ¿Y el dinero? Tenemos. No, el dinero... ¿No te parece inaceptable que reciben 5,000 millones ahora? Que es el tema en este caso. Pero si van a recibir más ilegal, que se corte el dinero el 50%. ¿Sí? No estoy diciendo que se quede el dinero como está, pero que a cambio, digamos, si ya va a ser una desventaja para la oposición recibir menos dinero, ok. Pero a cambio de decir, oigan, pero pues sí, pero el PAN ha sido mayoría. En este siglo el representación... PAN ha sido mayoría, el PRI ha sido mayoría y ahora Morena es mayoría.
y ha habido cambios, ha habido alternancias. Si tú aseguras que hay piso parejo y el gobierno no se mete, yo creo que el dinero público que reciben no es el elemento decisivo. Pero ninguna de tus dos premisas, estaríamos de acuerdo, es cierta, que el gobierno no se mete y que no hay dinero bajo la mesa, bueno, pero ¿estás de acuerdo? Y si nuestros... Estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero sí, aquí pero estamos hablando de una reforma a la Constitución. Así es, si querían polémica, aquí tuvo usted la polémica, seguiremos discutiendo esto, vamos a un corte y volvemos en unos minutos. La relación entre México y Estados Unidos no es ni será sencilla. Hay un montón de asuntos que aparecen en el día a día y que generan fricciones. Hace algunos años teníamos un ánimo cooperativo entre los dos países, por lo menos nos considerábamos socios. Y bueno, pues se resolvía el tema del comercio a través de reglas, se resolvía el tema de la lucha contra las drogas a través de un paradigma llamado Mérida, de corresponsabilidad. Sí, había siempre fricciones y había siempre visiones alternativas de la potencia. Pero en los últimos tiempos hemos tenido un desgaste enorme. Las reglas comerciales han tendido a pasarse por alto y nos han planteado unilateralmente aranceles que nos llevó drásticamente a cambiar la política migratoria de México con las consecuencias que hoy tenemos. Y en el ámbito de seguridad, pues no solamente no tenemos un acuerdo, no sabemos hacia dónde va la iniciativa Mérida, si el paradigma de la corresponsabilidad para enfrentar a los cárteles de las drogas, que es el tema al que quiero entrar, lo compartimos. No sé ni siquiera si compartimos la visión. El presidente ha dicho una y otra vez que no es su prioridad estar decapitando cárteles, y a propósito de la matanza en Uruapan, que ha enlutado este país, dijo, aunque me presionen, no les voy a declarar la guerra. Yo sostengo que son ellos quienes le han declarado la guerra al gobierno y a México, por tanto no hace falta que el presidente lo formule como tal. Pero lo que está absolutamente claro es que los Estados Unidos ha obtenido un punto muy importante de esta administración en materia migratoria y ahora está presionando con el tema de las drogas. Hay un memorándum que ha circulado en el cual se dice que México no hace el esfuerzo suficiente para enfrentar el cártel de las drogas. Y pongo un tema de política nacional a su consideración. Yo tengo la impresión de que con la puesta en marcha de la Guardia Nacional, que es la gran apuesta de este gobierno para enfrentar el tema de la seguridad, se encuentra ante una sobrecarga de misiones, o sea, es una guardia que está desde custodiando la frontera sur y la norte, está ayudando a los gobiernos, incluido el de la capital de la República, para sorpresa mía, y está pues atendiendo la lucha contra el huachicol y varios asuntos más. Un cuerpo que se está formando, además tener que enfrentar a los viejos, a las organizaciones, tradicionales organizaciones de la droga, pues ciertamente tiene un desafío enorme. Hay que tener cuidado porque este tema los Estados Unidos lo está sacando por la banda, diciendo México está descuidando esta parte, y aunque arregles la parte migratoria y tengas el acuerdo con Pompeo, este asunto vuelve a amenazar una relación saludable entre los dos países. Está en medio, por supuesto, el tema de las armas. ¿Cómo lo ven? Yo no sé si fue saludable alguna vez. Yo más bien soy escéptico. Ha sido una relación, y va a seguir siendo, una relación en donde la variable principal es esa asimetría de poder. Y en este caso, en el caso de ahora, de los últimos años, hay un elemento nuevo que había estado presente antes, pero que ahora se ha destapado. Después de la guerra del 47, cuando en el 48 se están negociando pues, la derrota de México y cómo se va a pagar, territorio con una cierta compensación que no sirvió de gran cosa en dólares, hay una parte de la opinión pública norteamericana y de los políticos norteamericanos que pide que ya que están en México, ya que tomaron la capital, ya que derrotaron al ejército mexicano, ¿por qué no quedarse con México, todo México? Y el Movement for All Mexico vivió muy poquito. ¿Por qué? Porque había un rechazo a adquirir territorio donde hubiera mexicanos. El territorio sin mexicanos o con poquitos mexicanos, pero de primera, aceptable. Y si había pueblos originarios, esos se los iban a marginar, si no es que a desaparecer. Pero mexicanos adentro de Estados Unidos y en proporción sustantiva, no. Y creo que ahora
la esencia del gobierno de Trump es en buena medida eso, por eso está siendo tan brutal. Ya resolví lo de la migración, ahora les busco otro. Y si se llegara a resolver esto, buscaría otro. Es un rechazo a México que siempre ha estado ahí, pero no había sido formulado de manera tan explícita como política. Y ahora sí es una política norteamericana encabezada por el presidente, por el Partido Republicano y por una parte de la opinión norteamericana que se asusan mutuamente. Es un círculo que se alimenta, se retroalimenta. Así ha sido siempre, creo que tienes razón, pero siquiera teníamos la demagogia, ¿sí? De salir desde los años 60 a decir, bueno, nosotros sí mantenemos relaciones con Cuba, o en fin, todo ese sentimiento antinorteamericano que a mí no me gusta, ni me gustaría que se reviviera. Aparentemente no está revivido todavía, a mi sorpresa, con las cosas que ha hecho Trump. Pero ahora lo ven ustedes del lado de Trump o del lado del gobierno de Estados Unidos hacia México. ¿Qué pasa del lado de México hacia Estados Unidos? También me sorprende, siendo el de Andrés Manuel López Obrador un gobierno de izquierda, que ni siquiera en el discurso haya puesto un alto, más allá de que poner un alto en el discurso pueda servir para que Trump varíe su política exterior. No la va a cambiar, no importa lo que diga México. No la cambió en los 60 cuando vociferamos tanto, no la ha cambiado nunca por la presión de México, pero sí me parece lamentable que el presidente de México diga una y otra vez: no me voy a pelear con el gobierno de Estados Unidos o con el presidente de Estados Unidos. Nadie quiere que se pelee con el presidente de Estados Unidos, nada más queremos que se fije, por un lado, una posición, y por otro lado, que no se entreguen una serie de cuestiones a cambio. Hace rato hablabas tú de un intercambio, de una reforma electoral por otra, ¿no? Aquí lo de las armas básicamente pues no ha aparecido. La corresponsabilidad de la que habla Leonardo Curcio ha desaparecido también del discurso de Trump o de los dos gobiernos, y ahora resulta que todos los males de Estados Unidos provienen de México y nosotros nos quedamos calladitos. Tengo que decir que el discurso de Marcelo Ebrard ha sido un poco más de, bueno, pues no de confrontación, pero de distanciamiento con respecto a lo que ha dicho Trump. Pero el presidente de la República, que habla todos los días, creo que ha dejado mucho que desear en términos de política exterior. Yo creo que esta cuestión de la certificación es una medida unilateral, que el gobierno de Estados Unidos decide: yo voy a certificar las políticas antidrogas de los distintos países latinoamericanos, por lo menos los que más involucrados están con el problema. Entonces podía certificar o desertificar a muchos otros países también. Eso cambió con el gobierno de Fox. Con el gobierno de Fox se dejó de lado ya la certificación, incluso se presentaba como un logro de parte del gobierno de Fox, decir, ya la cuestión del narcotráfico está fuera de la agenda bilateral. Claro que no había resurgido la violencia que luego resurgió, sobre todo al final del gobierno de Fox y con Calderón, y se complicó todo el panorama para nosotros en términos de seguridad y de violencia, pero se había quedado fuera esa cuestión de la certificación. Ahora la retoma Trump y no debe ser sorpresivo. Vinculándolo esto con lo de El Paso, pues se platicó mucho, se debatió mucho, decir cuál va a ser la reacción de Trump, más allá de condenarlo del Paso a partir de su visión, que solamente por cuestiones de enfermedad mental de esta persona, de este joven, va a seguir con ese discurso cuando de alguna forma quizá le costó aún en algunos sectores de Estados Unidos el decir, claro, tu discurso del odio se está traduciendo en violencia. Es decir, quizá no retome por lo pronto ese discurso de odio directo a los mexicanos, pero como eso le sirve de todas maneras, el tema México le sirve para cuestiones electorales, pues ahora me voy por lo de las drogas, que también habrá mucha gente y muchos sectores en Estados Unidos que se molesten de que las drogas vienen de Estados Unidos, perdón, de México a Estados Unidos.
pero que vienen básicamente de su frontera sur. Entonces, y de ahí saltará a otro, y después retomará a lo mejor el discurso de odio directamente cuando haya pasado algún tiempo después de lo del Paso, y lo que sí sabemos es que no nos va a soltar de aquí a noviembre del año que viene. Yo creo que la cuestión de que dices un discurso un poco más duro, más firme de parte de nuestro gobierno no va a cambiar a Trump, pero sería de consumo interno, básicamente para la opinión pública mexicana, decir, bueno, por lo menos que nuestro gobierno diga algo. Pero sí, yo creo que hay temor de parte de nuestro gobierno de las consecuencias de un discurso de ese tipo. Independientemente que supieran decir, a ver, Trump no va a cambiar su política. ¿Para qué le decimos eso? Bueno, para consumo interno. Sí, pero quién sabe cómo va a reaccionar Trump. Capaz que nos mete más de lo que nos tiene amenazados. Y eso es lo que de alguna forma, pues sí, hay un costo también de política interior para el gobierno mexicano. Pero no tengo la impresión de que de no responder como dices que debería responder. Yo tengo la impresión de que esa no es una caja prioritaria para el presidente. O sea, no hay una presión opinión pública como la oposición tomó sabático. Tampoco tiene una presión directa de decir, oiga, modifiqué mi postura en materia comercial y acepté el bilateral y además defiendo el libre comercio, cuando hace algunos años defendían exactamente lo contrario. Pero eso no importa, no le está costando tanto al presidente en el ámbito interno. Decir, oiga, presidente, es bastante inconsistente que hayan optado por una política migratoria y ahora tenga otra, ¿no? Es decir, para Encinas y todos ellos debe ser dificilísimo seguir en el paradigma de los derechos humanos cuando tienes a la Guardia Nacional en el sur. No creo que sea la interna, yo creo que es el tipo de relación con los Estados Unidos. Aquí tenemos al gran conocedor de la historia bilateral, ahora hay como un montón de gente que dice que es experta también en relaciones bilaterales México-Estados Unidos. Es decir, lo que se ha aprendido es que efectivamente ellos también van avanzando hasta cierto nivel, en los 60s, en los 70s, en los 80s, y aún en este siglo, tú les tienes que ir frenando un alto y tienes que ir efectivamente planteando ciertas cosas en las que se puede, con el paradigma de la corresponsabilidad, por ejemplo, decir, oiga, todo esto de la matazón es de un lado y otro, o sea, nos tenemos que hacer responsables. Con Trump hemos pasado a la lógica de la acusación brutal, y yo tengo la impresión de que este gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que ha sido particularmente obsecuento con los norteamericanos, lo llama su amigo y ha cedido en todos los puntos que le ha pedido Trump, sí debería rescatar la idea de que la estabilidad es fundamental. Y nada más por ponerlo en una cáscara de nuez, bien podría decir un sector de la élite mexicana, decir, ¿qué quieren? Que en vez de tener un gobierno de izquierda cooperativo, como lo ha sido el de López Obrador, ¿qué quieren tener? ¿A un Maduro en la frontera sur? ¿Un antinorteamericano que los confronta en todo y les está haciendo la vida imposible? Sean razonables. O sea, no canses ni al amigo ni al caballo. López Obrador, como presidente de México, los ha ayudado. Y eso hay que írselos a recordar a Washington, aunque solo sea por refrescar la memoria. Yo creo que es buena esa situación, ya no tenemos tiempo. Durante mucho tiempo sirvió la Guerra Fría. La Guerra Fría era el decirle a Estados Unidos, si tú desestabilizas México, claro, te estás dando un balazo en el pie. Ahora no es tan claro, pero hay que volver a eso. Que hay que volver. Están desestabilizando a México y a la larga a ustedes les va a costar. Yo creo que Trump no piensa a la larga, piensa a la muy corta. Sí. Pues sí, no, me queda claro. Además ha corrido a todos los que le llevan la contraria. Ahora que China le enseñó el tipo cambiario, dijo, qué barbaridad, estos me están queriendo aquí desafiar, y lo desafiaron en toda la línea. Pero en fin, yo creo que hay que recordar los riesgos en que incurre también la potencia, pero ahora mismo tenemos que ir a una breve pausa, volvemos. Bueno, y en ese segmento vamos a abordar un tema viejo y que supongo, desgraciadamente, seguiremos abordando en el futuro. El de la violencia extrema, el de la violencia donde parece que ya no hay límites. Y en un momento internacional, como el que acabamos de ver en el segmento pasado, donde México señala con índice de fuego a Estados Unidos porque una persona, un supremacista blanco, escoge a la ciudad del Paso, donde hay un 82% de habitantes o de origen mexicano directamente, o que sus padres, sus abuelos son mexicanos, y que la elige esa ciudad para hacer la matazón en función del origen étnico. Y nosotros, como país, como gobierno, señalamos esto. Pero por el otro lado, en Uruapan aparecen colgados 19 cuerpos.
Y luego en Guanajuato, una tortillería porque no pagó el derecho de piso, que es ya quitarle al Estado, vaya, una de sus esencias, que es el cobro de impuestos. Ahora ya los otros también cobran impuestos. Entonces matan a las 3 personas que encuentran en la tortillería y así todos los días es una matazón. Y los periodistas, México es el país en paz en donde más periodistas mueren. En paz es entrecomillado, desde luego. Entonces tenemos aquí un talón de Aquiles, entre otras cosas, para enfrentar a Estados Unidos. Porque ¿cómo le vamos a estar reclamando que hagan esas barbaridades en su lado si en el nuestro la cosa está igual y en algunos aspectos peor? La violencia se parece imposible de parar. ¿Imposible? Espero que no sea imposible, pero es una coyuntura muy difícil la que estamos viviendo en este momento. Ese es el tema. Muy difícil y una situación, yo creo que en eso Andrés Manuel López Obrador tiene la razón, una situación heredada. Así como podríamos decir, bueno, la política de Andrés Manuel López Obrador con respecto a Estados Unidos provocó la crisis en la frontera sur y eso se creó por una política de este sexenio. La de la inseguridad sería absolutamente injusto cargársela a López Obrador. Es un problema heredado. Ahora, en cada uno de los gobiernos, los últimos 3, incluido López Obrador, se nos ha prometido una nueva estrategia. La oposición fue muy crítica de lo que hizo el PAN con Felipe Calderón. Después la oposición fue muy crítica de lo que hizo Enrique Peña Nieto, que no fue muy distinto. Y ahora la oposición es muy crítica de lo que hace Andrés Manuel López Obrador, que tampoco creo que sea muy distinto a lo que hicieron los otros. Nadie cometió el error de, pues esta frase que tanto se dice, que le declaró el crimen la guerra al crimen organizado, pero lo que yo veo es enfrentar al crimen organizado de la manera que lo enfrentaron los otros 2 gobiernos, con las armas. Por más que nos diga López Obrador que no va a enfrentar la violencia con la violencia, sino a través de dar oportunidades, etcétera, no digo que no esté haciendo lo otro, pero está enfrentando al crimen organizado sin decirle que le declara la guerra a los cárteles. Lo que tú ves ahí es que van por los capos de las cárteles y enfrentan a la Guardia, bueno, ponen a la Guardia Nacional a enfrentar con muy poco éxito al crimen organizado. Alguien podría decir, sí, pero nadie se había aventado este cuerpo especial. Creo que hay una muy buena parte de simulación en lo que es Guardia Nacional, cuando menos en las entrevistas que he hecho a diversos gobernadores. Lo que me dicen es, bueno, pues a los soldados les ponen aquí una bandita que dice Guardia Nacional y eso es todo. No hay recursos para capacitarlos, no hay recursos para motorizarlos, no hay recursos para darle gasolina supuestamente a los vehículos y sobre todo lo que más preocupa es, hablando de la relación con Estados Unidos, es que se han roto los ya de por sí bastante pobretones vínculos de inteligencia que había entre México y Estados Unidos y entonces tampoco tenemos inteligencia. Entonces creo que estamos en un momento muy difícil en donde pues la violencia no está bajando independientemente de que no haya sido un problema creado por el presidente López Obrador. No, yo no tengo la impresión que se ha creado por el presidente López Obrador, ni que se ha creado por ningún otro presidente. Es una tragedia que vive el subcontinente latinoamericano, claramente afecta a Centroamérica y el norte de Sudamérica de manera brutal. Brasil también le pega. Y tenemos ahí pues, una serie de elementos comunes que explican esta epidemia de violencia que tenemos, la región más violenta del mundo. Por tanto, supera las administraciones y hay que verlo, creo yo, desde una lógica mucho más amplia. Y la administración López Obrador lo está comprobando. Los que eran muertos de Calderón pasaron a ser los muertos de Peña, que por cierto fueron más, y si él no cuida este tema, pues va a tener una epidemia que le va a pegar hasta la esperanza de vida en el país. Le está pegando la esperanza de vida a los varones porque mueren. Por tanto, pues yo espero que nos dejemos ya de estos cofradías del mutuo reproche, de que tú, que yo. O sea, un gobierno en funciones creo que debe reconocer ciertas cosas. Una de ellas es que el porcentaje de bateo de las procuradurías sigue siendo uno de los peores del planeta. O sea, acaba de dar a conocer México Evalúe hallazgos y la verdad es que tú dices, oiga, si antes no estamos peor. El 94% de los casos que entran a las procuradurías no terminan con consignados, solamente un 6%. Entonces, bueno, si esto ocurriese
con las vacunas, diría, pues tendríamos sarampión todos. O sea, solo el 4% de las vacunas es eficaz. Por tanto, yo creo que está clarísimo, se los han dicho en activa, pasiva y media. Si tú no tienes tú tienes un desarrollo de las capacidades policíacas del Estado, pero no la complementas con todo el sistema de justicia, involucras a los jueces y a sociedad civil, no hay manera. Una y otra vez caerán. Tijuana había mejorado brutalmente, y ha empeorado. La capital de la República es el modelo de programas sociales a Pasto, en Iztapalapa o en la entidad vecina. Dices, pues reparten becas, todo el mundo tiene ayudas y sin embargo pues, son lugares absolutamente inhóspitos. Yo creo que hay que darle la vuelta a la tuerca y enfrentar de una manera clara que este país sin instituciones de procuración de justicia, ni este gobierno, ni aunque viniesen San Cosme y San Damián a gobernar este país, mejora si no tienes una mejora sustancial en las instituciones. López Obrador criticó fuertemente durante los 12 años de esta estrategia militarizada contra los cárteles del crimen, con Calderón y con Peña Nieto, y decía que iba a ser algo diferente, que iba a cambiar de estrategia y que por lo tanto entonces los resultados serían ya benéficos. Cuando habló con los militares ya siendo presidente o presidente electo, no recuerdo, pero ya después de haber ganado, digamos, la presidencia, pues le plantearon las cosas de tal manera que lo convencieron de que no era tan fácil simplemente cambiar de estrategia radicalmente, que tenía que seguir el ejército y irlo sustituyendo con la Guardia Nacional, pero al final de cuentas es una confrontación armada y por eso para muchos observadores dicen, pues, ¿dónde está la diferencia en lo que se ha venido haciendo? Los obradoristas, el propio Durazo, secretario de Seguridad, dice, es que la Guardia Nacional va a tener tal composición que sí va a ser el resultado distinto que la militarización. Además de haberle dado un marco legal, que esa es un poco una diferencia, no menor, de que estaba por fuera del marco legal y ahora sí. Sí, pero en términos de los resultados para bajar la inseguridad y la violencia, pues muchos especialistas dicen, pues sí, será ya con un marco legal y con un nuevo uniforme, pero es básicamente la misma estrategia. Entonces ellos dicen, no, es otra estrategia, la Guardia Nacional va a dar resultados distintos por la composición que tiene, que es distinta, que va a vincular cosas, digamos, de policía con lo militar, y también con algunas otras estrategias que había señalado López Obrador, es decir, por ejemplo, las becas para los jóvenes van a hacer que no vayan los sicarios jóvenes y en esa medida se van a ir desinflando los cárteles, o lo de la justicia transicional que manejó Olga Sánchez Cordero, pero que también varios especialistas le dijeron, es que eso ha funcionado en otros países, cuando es guerrilla, o cuando es grupos políticos, cuando hubo guerra civil. Ya ves que es el modelo, no funcionó mucho. Sí, pero digamos, más o menos ha funcionado porque el interlocutor son fuerzas políticas, donde te puedes sentar con ellos a negociar. Pero con el crimen organizado, pues es una cosa muy distinta. Por eso yo creo que lo de la justicia transicional ya la han ido dejando de lado. Y entonces la pregunta es, ¿lo nuevo de la estrategia que aportaría López Obrador será suficiente? Pues ojalá. Lo que sí creo es que todavía es muy pronto para evaluar, por la herencia que está recibiendo de 12 años de violencia. Pero no sabemos si lo nuevo de la estrategia de López Obrador será suficiente para de veras que haya una reducción significativa de la violencia. ¿Cuánto tiempo tardó en reducirse la violencia en el momento en que ya se consolida el Estado mexicano después de la República restaurada? ¿Cuántos años tardó? Es un proceso muy largo. ¿Cuánto tiempo lleva Andrés Manuel en el poder? No lleva ni un año, unos meses. Entonces sí es bastante injusto decir dónde están los resultados. Ahora, una situación distinta, sí es. La Guardia Nacional va a estar dividida en 266 áreas y cada área va a tener su responsable, cosa que no había antes. Y va a haber una estructura piramidal que hasta arriba va a estar el presidente. Está ya, en realidad, él nos lo dice una y otra vez. A las 6 de la mañana estoy yo listo ahí. Sí. Todos los cambios sexenales en los últimos tiempos ha aumentado la violencia, porque se prueban unos a los otros, se reacomodan. Era de esperarse que aumentara la violencia. La Guardia Nacional todavía no entra en acción. Sí. Están ya los planes, pero las 266
áreas en las que tienen sus 266 responsables y están viendo el día a día, que eso es importante. El ejército entraba y salía. Estos van a estar con una responsabilidad delimitada. Eso sí es distinto. No es el calderonismo ni es el peñanietismo, es otro enfoque. No sabemos si va a dar el resultado que dice Andrés Manuel, pero es muy temprano para decir, oiga, está usted haciendo lo mismo y esto nada más le cambiaron el brazalete. No, yo creo que sí hay una fórmula de enfrentarlos que es distinta a la del pasado, pero está bajo prueba. Está todavía bajo prueba. Pero nos tenemos que ir. Espérenos que todavía nos queda, y a usted también le queda, un segmento más. No se nos vaya. El día de ayer el PRI celebró su elección interna para nombrar a su nuevo presidente nacional. Me recuerda la elección que hubo en el 2002, cuando por primera vez el PRI tuvo que tomar esa decisión, nombrar a su presidente sin línea presidencial. Esa fue la primera vez en la historia del PRI en 2002. Es un poco parecido. Sin embargo, ahora hay diferencias importantes respecto a lo que ocurrió en esa ocasión. Ahora el que ganó, que se esperaba que iba a ganar, Alejandro Moreno, ex gobernador de Campeche, pues ganó con muchísima ventaja, porque cuando Madrazo compitió contra Beatriz Paredes, quedaron muy cerquita de empate y entonces hubo acusaciones de fraude. Ahora también las hubo, acusaciones de fraude, de irregularidades, al grado en el cual incluso uno de los principales competidores, José Narro, pues se salió desde antes y dijo: aquí los dados ya están cargados en favor justamente de Alejandro Moreno. Y ayer mismo también hubo denuncias de los propios priistas, de los otros contendientes, diciendo hubo compra de votos, hubo irregularidades, lo de siempre. El PRI pudo haber dado una mejor imagen de haberle pedido, como originalmente habían pensado, al INE que manejara la elección interna, porque tendría más garantías, mayor confiabilidad en principio, menos quejas, le iba a dar una mejor imagen de credibilidad, pero le iba a costar 270 millones, hablando otra vez del financiamiento de los partidos. Dijeron, mejor lo hacemos nosotros, y sobre todo Alejandro Moreno, que logró el apoyo de la mayoría, no todos, la mayoría de los gobernadores del PRI, dijeron, pues vamos a usar los aparatos que todavía ellos controlan, por lo menos que hagan ejercicio antes de que pierdan esos gobiernos, que es muy probable que el PRI los vaya perdiendo conforme se vayan renovando. La cuestión aquí es, además, digamos, de las divisiones internas dentro del partido, que siguen en una situación muy debilitada, donde cuando nunca había estado tan débil este partido, muchos pensamos que ya va en declive, no para perder el registro luego, pero creo que la incógnita importante ahorita con Alejandro Moreno como presidente, nuevo presidente, tiene dos opciones fundamentales: que el PRI sea realmente una oposición dura que confronte al gobierno actual de López Obrador, o bien, como muchos dicen, incluso dentro del propio PRI, que con Alejandro Moreno hay una especie de alianza, o la va a haber con López Obrador, en donde va a empezar a jugar más del lado de Morena. Un poco se está comparando esta alianza como la que hizo ya López Obrador con Manuel Velasco, exgobernador de Chiapas, con el Verde. Es decir, ese es el tipo de alianza, según muchos priistas, que se está estableciendo con Alejandro Moreno. Habrá que ver cómo se comporta el PRI en adelante. ¿No hubo línea presidencial en esta? Dices, es la primera que hace. Yo tengo la impresión de que hay dos lógicas que van a prevalecer en el PRI. Una es la lógica de los gobernadores, y como partido gobernante en una, digamos, menguante cantidad de entidades, les conviene estar bien con el presidente. Ya vimos en el sexenio anterior cómo los gobernadores de oposición decían, si el secretario de Hacienda tiene una partida discrecional, vamos a respetarlo, porque les gusta, ellos saben entenderse con el poder. Por tanto, si la lógica es de gobernador, pues todos abrazan al presidente, el de Zacatecas lo adora. O sea, los priistas tienen una relación con el presidente verdaderamente entrañable, y en su lógica es una forma de efectivamente sobrevivir. Si la lógica es mucho más del legislativo, o sea, que no creo que en este caso sea la que impere, podrías tener incentivos para decir, a ver, vamos con un PRI que consolide el bloque opositor, por ejemplo, en el Senado, y que le diga, no habrá reforma constitucional que no pase por nosotros, desde la revocación del mandato a la que quieras. Pero tengo la impresión de que el PRI se va a parecer mucho más al Parmo, al PPS de otra época, es decir, un partido cercano como paraestatal a un Morena que todavía se muestra muy vigoroso.
Esa es la intuición que yo tengo después de las elecciones de ayer, que por cierto creo que se enteró el 20% de los periodistas. ¿Cuántos votaron? ¿El 30%? Dicen los propios periodistas que el 30%. Qué horror nos pintas, qué horror nos pintas, en el sentido de que, digamos, hoy tenemos un gobierno con mayoría. Yo siempre he favorecido los gobiernos, no necesariamente lo que diga la población me parece bien, no tiene nada de malo los gobiernos con mayoría, pero la idea de la vuelta, la posibilidad de la vuelta a un partido hegemónico sí me da un poco de terror. Ustedes tocan el gobierno, digamos, el PRI en las gubernaturas, o sea, en la estructura territorial, y tocan el PRI en el legislativo. En los dos creo que tiene muy bajo margen de maniobra. En el caso legislativo, pues porque no les da más que con todas las otras fuerzas sociales de oposición y para oponerse, ni siquiera para proponer una iniciativa y ganarla. Y en la estructura territorial tampoco les da, no tanto porque les guste negociar, sino porque han sido toda la vida unos perezosos, fiscalmente hablando, y pues o negocian o no les llegan las administraciones, punto. Así fue y así sigue siendo, desgraciadamente. En Estados Unidos tú ves a los gobernadores y se le pueden enfrentar a Trump. ¿Por qué? Porque ellos tienen ingresos propios. Aquí la dependencia de Alito, o ¿cómo le pusiste al bloque? A AMLito, ¿sí? Y de todos los demás, pues es de una dependencia. Ahora, quiero ver la otra parte, el partido. Yo creo que tiene que ver tres cosas, ¿no? La primera es buscar nuevos liderazgos, ¿sí? Dentro de la estructura territorial que le queda, son 12 gubernaturas, tiene 400 y pico de ayuntamientos por sí solo y tiene otros 180 en coalición. Entonces se tiene que reconstruir desde lo local. Segundo, va a tener que buscar alianzas, porque si no le va a ir mal. Tercero, se tiene que deslindar del pasado más reciente. Y eso quiere decir que los gobernadores se desempeñen más o menos bien, sobre todo con ausencia de corrupción, que ya sería un gane. Y finalmente, creo que en el 2021 nos estamos clavando mucho en el análisis de qué va a pasar en la Cámara. Yo no creo que sea tan importante las elecciones intermedias, no me vayan a arañar, pero no creo que sean tan importantes porque creo que Andrés Manuel López Obrador, con la mayoría que tiene hoy, va a pasar la mayor parte de las reformas que quiere y o necesita. En el 2021 se eligen todos los ayuntamientos de este país, todos menos Durango e Hidalgo, ¿sí? Andrés Manuel está más interesado para consolidar su movimiento en los ayuntamientos porque es la estructura territorial y es la manera de sobrevivir, ¿sí? Que en las elecciones de diputaciones federales. Esa sería... Yo no te araño, te doy la razón. Y si no me van a arañar esto. Yo voy a recurrir a, lo he estado señalando en estos días, a Durkheim. Él, examinando el proceso histórico de Europa occidental y en particular de Francia, encontró que había instituciones que parecían instituciones fuertes, pero que la historia les había vaciado de contenido. Ya no eran más que cascarón, aunque desde fuera el cascarón es imponente. Creo que el PRI corresponde a este tipo de análisis durkheimiano. Es un cascarón que parece tan importante que los propios priistas dicen vamos a recuperar el poder, vamos a volver a ser los dirigentes de México. Tengo la impresión de que ya se vació, ya no tiene mucho contenido, pero sí sigue siendo una estructura desde fuera bastante grande. Y por otro lado, está esa especie de maldición de, ¿quién fue? Duverger, que dice todo partido político nace con un sello y lo lleva hasta su tumba. El PRI nació como un partido de Estado. Cuando nació como regalo de nacimiento, le dijeron, aquí tienes el poder para que tú gobiernes. Se pasó todo el siglo XX siendo el dueño de ese poder. Ahora que no lo tiene,
es muy difícil que ese partido, con el gran peso histórico que tiene, pueda cambiar. Tiene un viacrucis adelante más que una posibilidad de recuperación del poder, pero bueno, a lo mejor la política da sorpresas y el futuro me desmiente y pone al PRI otra vez en el poder. Muy difícil, más difícil en todo caso que cuando perdió la primera vez el poder en el 2000. Ahí los priistas también dijeron vamos a cambiar y ya entendimos el mensaje de la ciudadanía. Cuando se le dio la oportunidad por diferentes condiciones y circunstancias, pero a final de cuentas llega al poder nuevamente en el 2012, pues pareciera que no, que le pasó de noche los 12 años que estuvo en la oposición y las lecciones que él dijo que había tomado en cuenta del 2000 y en el 2006 desde luego que quedó en tercer lugar porque se comportó como si estuviera en los años 50 o 60 otra vez. La corrupción, hacer lo que se le daba la gana, no rendición de cuentas de nada, no considerar, y ahí está el costo. Ahora es mucho más difícil incluso que en el 2006, que en el 2000, que pueda convencer a la gente de que puede cambiar o que puede ser algo muy distinto. Pero en fin, no sé si tienen algún otro. Pues digo, nada más un apunte, yo coincido con ustedes, me parece muy cuesta arriba que pueda, digo, no tanto como desaparecer, ya lo decías tú, poco el a 2%, pues bueno, lo ganará, ¿no? Con la pura con un puro Estado lo podría con el ganar, puro cascarón. pero con el puro cascarón lo puede ganar. Le veo no le veo liderazgos, no le veo nuevas ideas, o sea, no tiene veo de más dónde incentivos agarrarse, para acercarse a Morena. Pero pues, como lo hizo el verde pero ni se despeinaron y ya están en la mayoría. Pero eso es lo que veremos. Están en la mayoría, pero como un partido que no cuenta, que no dice. Eso lo discutiremos en otros programas porque se nos terminó este. Los esperamos el próximo lunes aquí en Primer Plano.